Hola, soy Javier de la Cruz García. Vamos a ver el resumen de las clases que dimos la primera semana de julio. En ellas hemos trabajado sobre todo el retrato. También hemos finalizado algunas obras que traíamos de clases anteriores, pero sobre todo el retrato, bien sea del natural o trabajando con fotografías, con un resultado muy satisfactorio. Se han trabajado, como siempre, distintas técnicas y ha sido una semana muy productiva. Espero que disfrutéis de este resumen y que os sirva de inspiración para dibujar o para poneros a pintar. Esta semana hemos hablado de la figura de Antonieta Rivas Mercado, que fue una escritora, activista, promotora mexicana muy importante en su país. Su posición económica le permitió fundar el Teatro Ulises, el patronato de la Orquesta Sinfónica de México. También patrocinó muchas obras literarias. Fue una mujer, la verdad, una mujer muy interesante, con una vida muy corta, ya que se suicidó en 1931, con 31 años, en el interior de la Catedral de Notre Dame. Aquí lo vemos en una fotografía con Lorca, al cual conoció en Nueva York. Una figura muy interesante de la que hemos estado hablando esta semana. Les invito a leer sobre ella porque es muy interesante. Florencia va a realizar un estudio del natural de Daniel, mientras Daniel se lo hace a ella. Así que es un procuro. Es un ejercicio, como ya sabéis, los que seguís el canal o los que venís al estudio, es bastante difícil. Así que vamos a ver cómo se da. Florencia lleva un tiempo dedicándole más tiempo a los paisajes y se siente un poco desentrenada con el dibujo. Así que ha decidido hacer unos cuantos dibujos. Pues está bastante bien, pero ha dejado, hay poca distancia entre los ojos. Los ojos, por pura fisonomía humana, por pura lógica, no puede estar tan pegado porque no hay lugar para la nariz. Esta semana hemos recordado algunos aspectos del canon de la cabeza humana. En la caja de descripción pondré un vídeo que os puede ser útil. También ha dejado demasiado poco espacio para la cabeza. Ahora lo ha aumentado un poco, pero él tiene bastante pelo. Cuando dibujamos una cabeza, la mitad corresponde a los ojos, ¿no? La altura de los ojos un poco marca la mitad. Y ya dependiendo del cabello y la estructura de cada uno, pues lo debemos ajustar. Pero como punto de partida, recordad que la mitad está a la altura de los ojos. Es muy importante también el punto de vista y la posición de la cabeza, obviamente.
La oreja también podemos colocarla más o menos desde la altura de las cejas a la nariz. Está usando un difumino para envolver un poco el dibujo. Está utilizando lápices de distinta gradación, HB, 4B. Los lápices duros apenas lo está usando porque tiene un gris que le sirve de base. Entonces se reservan el color el tono del papel para esos medios tonos y está oscureciendo con lápices más blandos. La parte de abajo ha usado un carbón, un lápiz de carbón comprimido, porque a ella le gusta ese efecto, y ha usado un lápiz blanco para dar un poco de luz muy sutilmente en algunas partes de la cabeza, de la cara. El propósito era una cabeza. El parecido, como sabéis, es muy difícil en estas circunstancias, con estas condiciones, y lo ha resuelto muy bien. Es una cabeza que tiene bastante potencia, pero aún así yo resaltaría algunas partes. Sobre todo para enlazar con la parte de abajo, que le ha dado mucha oscuridad y igual le falta un poco que la parte de arriba y la parte de abajo estén armonizados. Así que algún toque de oscuridad de la parte superior va a ayudar a eso. Un gran ejercicio el que ha hecho esta tarde Floreuth. El primer retrato natural ya hicimos un par de bocetos de 10 minutos o 15, pero es el primer retrato que hacemos como tal aquí en la academia, para lo cual ha venido su amiga Isabel, diminutivo Isa. Ha empezado bien, encajando, pero después está cometiendo un error, y es dibujar el contorno sin dibujar los rasgos o el interior. Es una manera en la que con gran seguridad caemos en el error, porque vamos construyendo todo, vamos dibujando todo, y es tan importante una parte del rostro como el conjunto, sobre todo cuando estamos empezando en esta difícil disciplina que es el retrato del natural. A Daniel le gusta mucho, al igual que a mí, Lucian Freud, de la Escuela de Londres, que es uno de los pintores que más me han impresionado del pasado siglo. Era un grandísimo artista. David Hockney, que no me gusta tanto, pero que también es con frecuencia incluido en la Escuela de Londres, contaba en una entrevista que posó para que
Freud le hiciese un retrato, y Freud se acercaba y ponía su cara junto a la de Hoffney. Perdón, pero el aire acondicionado me está causando alguna molestia en la garganta. Y para ver de cerca los rasgos, el retrato tiene una parte que consiste en copiar los rasgos, lo que es la fisonomía, que ya de por sí es una gran dificultad. Pero también tiene una carga psicológica en la que influye el conocimiento de la persona y también lo que nos sugiere, lo que podemos ver. De ahí que Freud tuviese esa costumbre de querer ver la persona muy de cerca, aunque rompiese el punto de vista de referencia para el dibujo estrictamente académico, o de la línea, o del volumen, el parecido, sino que buscando una carga psicológica del personaje. Daniel ha rectificado y ha enmendado el error inicial. Está acercándose al modelo, a la modelo en este caso. Los ojos en un retrato es muy importante, o son muy importantes. Tanto que hay manos retratistas, pero captan muy bien la mirada y consiguen un efecto satisfactorio, aunque todo lo demás esté regular. Nuestro propósito es hacer todo el retrato bien, pero con eso nos hacemos una idea de la importancia que tiene. El vídeo ha tenido un problema de montaje y estamos viendo un paso previo ahora, pero como se trata de recoger un poco el trabajo, un poco desordenado, estamos viendo el procedimiento que ha seguido para construir esa. Aquí está olvidando el volumen principal. Ya sabéis que en pintura, como en la vida, menos es más, y se trata de simplificar y de quedarnos con lo importante. Y una cabeza, si sabemos verlo, es un volumen esférico con muchos matices, con muchos volúmenes en los rasgos, pero no debemos olvidar el volumen general e integrar cada rasgo
en la cabeza, tanto desde el punto de vista del encaje de las líneas como de la valoración tonal. Por ejemplo, aquí ha querido dibujar la nariz con una línea demasiado dura, demasiado fuerte, que no corresponde con la iluminación general y le da un poco un aspecto grotesco que cuando dominemos el retrato y queramos hacer una obra personal, pues podemos hacerlo como queramos, pero como estamos intentando dominar la técnica, es interesante ver esto. Aquí hago hincapié en lo que he comentado antes de los ojos, que los ojos hay que cuidarlos porque transmiten mucho del retratado y transmite mucho la obra también. Estamos dedicando a este trabajo poco más de la mitad de una clase. Las clases suelen ser de 3 horas. No llega a 2 horas, pero casi. Es el tiempo que estamos empleando en este ejercicio. Está siendo muy didáctico. Como veis, se necesita muy poco para estudiar. Simplemente un papel, un lápiz, una goma y un modelo que nos pose. Así que debéis intentar hacerlo con amigos y parientes que se presten a ello. Hay alumnos más aventajados con los que hacemos ejercicios en los que el posado no es estático, pero se necesita bastante conocimiento ya. Bueno, esto es vamos a darle los últimos toques al dibujo. La boca también yo acentuaría un poco la expresividad. Es una chica muy guapa. El cuello lo tiene un poco más estilizado. Ha sido una clase muy productiva. Estoy muy satisfecho con el trabajo que ha hecho Daniel. Y esperemos que no sea el último. Lucía va a realizar un retrato del natural de Flor mientras ésta trabaja. Vemos aquí algunas medidas del canon que es conveniente conocer antes de hacer un trabajo de este tipo. No es una norma y la mayoría de las veces
los que tienen destreza han interiorizado ese conocimiento. No es algo que sea preciso estudiarlo, pero es muy fácil que nos quedemos con algunas medidas que forman el canon de la cabeza humana. Como habéis visto en las ilustraciones anteriores, la distancia que hay entre el nacimiento del pelo y el entrecejo, o las cejas y la nariz y la barbilla suele coincidir, en general, adaptándolo a la fisonomía de cada persona, obviamente. Como sabéis, porque lo he comentado mucho, este es un ejercicio muy difícil porque la modelo, como veis, está trabajando, no está posando. Se dice que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Porque a veces no recibimos las enseñanzas de la misma forma, o parece que no nos está formando, y de repente cuando estamos preparados para desarrollar eso o para ponerlo en práctica, aparece de golpe o aparece gradualmente y no lo hemos visto. En el caso de Lucía, estamos especialmente satisfechos con el dominio de la técnica que va adquiriendo cada día. Ha puesto los ojos demasiado abiertos. Es un error que se comete con frecuencia. La distancia que hay entre la nariz y el labio inferior es similar a la que hay si miramos un ojo de frente. Esto es solo una referencia, ya que no la está dibujando de frente. Pero es bueno que tengamos ese conocimiento, porque podemos mirar con más certeza, adaptando a la fuga que tiene, obviamente, la cabeza, la fuga en relación a la perspectiva, me refiero. Hemos dado un salto y Lucía ha empezado ya a colorear. Bueno, más que a colorear, a retratar con color, ¿no? Que no es lo mismo.
Este retrato le vamos a dedicar 2 sesiones. La idea inicial era hacerlo en una, pero tal como se ha desarrollado la clase, otro dato a tener en cuenta es que la distancia que hay entre el ojo y la comisura de los labios es similar a la que hay entre el ojo y el principio de la oreja, visto la cabeza de perfil. Como comentaba antes, no la estamos dibujando de perfil, ni de frente ni de perfil, está de 3/4, así que esa distancia hay que adaptarla a esa posición de la cabeza. Obviamente, en este caso no es necesario porque el pelo le tapa esa parte de la cabeza. O hemos querido comentarlo para que se nos vaya quedando algunas medidas que nos va a ser muy útil el conocerlas, claro. Este verano vamos a empezar, cuando digo vamos me refiero a Lucía y la academia, va a empezar a estudiar. Otro aspecto a tener en cuenta es el blanco de los ojos, la esclerótida, como se llama, rara vez o no con tanta frecuencia como se suele pensar, no es blanco. A veces incluso es más oscuro de una parte que otra parte iluminada de abajo. He puesto un ejemplo, un dibujo que hice, una demostración que se ve que es más oscuro esa parte que la parte de abajo. Como decía, este verano vamos a empezar a tocar la figura humana, vamos a estudiar la figura humana y vamos a hacerlo un poco mayor, para que vaya rompiendo un poco o vaya saliendo de su zona de confort. Esta parte del ojo es importante, como digo, estudiarlo bien y evitar en esa simplicidad que supone dejarlo blanco cuando no es blanco. En ocasiones sí, como tal se dejan, pero hay que estudiarlo muy bien para que sea más natural. También las pestañas las había hecho demasiado finas, y ya las tiene un poco más marcadas. Es muy importante dibujar los ojos
en el contexto adecuado. Además de los ojos tenemos una pequeña sombra en los párpados y también una pequeña luz. Todo eso va a contribuir a darle mayor naturalidad. La comisura de los labios también es un poco más oscura. Vamos a darle una imprimación con cola blanca a un tablero de DM que ha comprado un alumno. Va a pintar sobre él. Y esta es la imprimación más económica que podemos hacer con cola blanca, cola de carpintero, aunque se puede hacer y lo haremos en próximos vídeos con cola de conejo, que es mejor, también con gesso. También veremos cómo preparar el soporte con textura, pero vamos a empezar por lo más elemental. Ya digo que es lo más económico también, puesto que la madera no, es de hecho más barato que el lienzo. Vamos a dar primero una suave capa diluida con agua. Nos aseguramos de cubrir toda la superficie. Me dice el alumno que si puede usar cualquier tabla que se encuentre incluso por la calle. En ese caso hay que tener cuidado, se puede lijar para que la superficie tenga uniformidad. Este tablero que ha comprado viene perfecto para pintar, pero se puede usar uno de la calle, claro. Y lo preparamos correctamente. En la academia, como sabéis, siempre nos gusta usar los materiales más asequibles para que la falta de medio no sea un impedimento para nadie y que todo el mundo pueda pintar o dibujar. Así que vamos a preparar un tablero de BM. Ya se ha secado la primera capa, vamos a lijarla un poco para quitarle la rugosidad. Se puede también dejar, pero él quiere hacer un cuadro realista y es conveniente que esté lo más suave, lo más liso posible. El motivo por el cual damos la imprimación al soporte pictórico, en este caso la tabla, pues es para crear una superficie uniforme. Se nivela el lienzo, también mejora la adherencia de la pintura, hace que se quede pegado, ¿no? Para entendernos, que no se despegue con el tiempo. Y también, en fin, el secado, si no damos una imprimación, corremos el riesgo de que haya como dos velocidades de secado. Una parte puede absorber demasiado, otra tarda más en secar, se puede crear opacidad en algunas partes, es algo irregular. Cuando le damos una imprimación, sellamos y hacemos una superficie uniforme para pintar y tener mayor control sobre el resultado final.
Los que habéis visto el vídeo que dedicamos a la pintura al óleo, habréis visto, porque lo comentamos, que la pintura en madera es anterior al lienzo. El lienzo como tal aparece en el siglo XVI, finales XVII, y enseguida se popularizó su uso y se extendió porque es más fácil transportar, pesa mucho menos. Pero anterior a eso encontramos la mayoría de la pintura realizada sobre tabla. Vermeer, que es un grandísimo artista del siglo XVII, que ya existía el lienzo y estaba muy extendido, pero usaba tablas que no son como estas que estamos usando, claro. Una vez que ya hemos lijado y dejado sin quitar la capa de cola, se entiende, claro, pues vamos a dar una segunda capa, vamos a darla en la dirección contraria. Y como la primera, nos aseguramos de cubrir toda la superficie. Si os gusta el realismo, la tabla, si se trata bien y se alija correctamente, pues podemos conseguir un efecto fotográfico para el que le guste, o muy realista de manera muy económica. De lo contrario, habría que comprar un lienzo. Si es de lino, es muchísimo más caro, con el grano muy fino, y se encarece. Así que la tabla es un medio económico, pero recomendable que sea para cuadros pequeños, porque si son grandes, va a pesar demasiado. Si es para vuestra casa, pues no hay problema, pero si tenéis que enviarlo, como me ha ocurrido a mí con frecuencia, el coste es elevadísimo. Y además del peso, como comentaba antes. Así que en tamaños mayores, Juan va a acabar el cuadro que está haciendo del gato de un familiar. Aunque pinta muy bien todo lo que hace Juan, pero le encantan los animales, y cuando pinta perros o gatos, es lo que suele pintar, se nota el cariño con el que lo hace, con un resultado formidable. Aquí me comenta, y tiene razón, que el fondo, ese gris, le resta, queda un poco soso, y va a meterle un tono un poco más potente que ponga en alza ese color blanco del gato. La semana pasada Margarita acabó un cuadro con un tema egipcio, y Juan está pintando un gato que en cierta forma tiene relación, aunque contrariamente a lo que mucha gente piensa, los gatos no eran sagrados, o sea, no eran dioses en sí, eran considerados sagrados por la relación que tenían con los dioses, porque se pensaba que eran seres sagrados para esto, para los dioses. Creo recordar. Hay una diosa, Bastet, que era la diosa de la maternidad, la fertilidad y el hogar, que al principio tenía una cabeza de león o leona, y conforme se fue domesticando el gato, la representación de la diosa pasó a ser con la cabeza de un gato, de un felino. Y se ha encontrado, al igual que muchas momias humanas, un montón de momias de gatos.
Se cree que eran momificados junto a sus dueños. Aquí vamos a darle un poquito más de fuerza en el hocico, en la naricilla. Va a tener un poquito más de fuerza. Aquí ha dejado demasiado recortado la parte de los ojos. Creo que va a quedar más bonito. Ahora lo ha fundido. Digamos, eso es solo un resumen, no se ve todo el proceso, pero algo sí que nos sirve. Le ha fundido un poco en los ojos, que estaban demasiado definidos, parecía una pegatina. Ahora tiene más volumen, está más envuelto en la cabeza. Incluso un poquito más, como estoy haciendo ahora. Lo va a enlazar, lo va a integrar en ese volumen esférico que es la cabeza. Como veis, ha metido ese color al fondo que ha ganado. Ha acertado mucho con esa decisión, Juan, porque así el gato tiene más potencia. Un poco la oreja. La oreja derecha creo que tiene que trabajarla un poco porque está un poco... Ya lo ha acabado, solo hemos podido grabar estos momentos. Al dibujar la cabeza de espaldas, la distancia de una cabeza corresponde a la distancia que hay desde el cuello hasta el comienzo de la axila. Podéis encontrarnos en Instagram en Javier de la Cruz García 1973 y en otra cuenta llamada Academia de Arte Málaga. En Facebook en Javier de la Cruz y también Academia de Arte Málaga. Dadle a me gusta si os ha gustado y compartidlo, suscribiros para no perderos próximas actualizaciones y activad la campanita para que os lleguen dichas notificaciones. Un saludo y hasta pronto.